buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Una vez más nos encontramos este domingo 7 de febrero para poder rendirle culto a nuestro Padre amado. Aquí venimos a poder glorificar a Él, glorificar su santo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. Venimos a cantar, también a aprender la palabra de nuestro Padre amado. Por eso en esta mañana vamos a cantar algunos himnos, algunas alabanzas, mis amados hermanos. Y antes de poder cantar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Soberano Dios, Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, nos inclinamos en esta mañana delante de ti, Señor, para poder agradecerte, esta vida que tú nos das, Señor, por el aire que tú permites, aunque aún podamos respirar, mi Padre amado. Por eso es que estamos agradecidos contigo, mi Dios. Y esta mañana venimos delante de ti, Señor, a poder cantarte, alabar tu santo nombre, mi Dios. Ayúdanos, permítenos, te lo pido. También, Señor, ayúdanos a poder aprender de tu palabra, que el pastor va a estar exponiendo. Ayúdanos a alimentarnos más de tu palabra, mi Padre amado. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y antes de poder cantar, mis amados hermanos, voy a leer este versículo que dice: cantemos con gozo al Señor, aclamémonos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Cantemos, hermanos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación les rinde adoración. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación les rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Nadie es como Él, venid y adorarle. Él le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló. ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Nadie es como Él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecado, Jesucristo.
Amén, hermanos. Vamos a seguir cantando y vamos a cantar esta otra canción que dice: amarte solo a ti, Señor. Cantemos esta canción, mis amados hermanos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Mira que yo te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temáis ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que estés o donde quiera que vayas. Siempre confiemos con estas dificultades, con la enfermedad, con la pandemia que hay. Siempre confía en Jehová, mi amado hermano.
Y asimismo vamos a cantar esta canción que dice que está en quechua. Cantemos esta otra canción, mis amados hermanos. Cristo Chakisliman Chimpai Kamusa, salvación y manta, gracias damos. Cristo Chakisliman Chimpai Kamusa, salvación y manta, gracias damos. Dios manta quizá ya chay chimita, lunas mauriyasa, salvación manta. Dios manta quizá ya pay chaynita, lunas mauriyasa, salvación manta. Dios ni tichas limpi no vayan casa, kaila amundo pi causa y temor. Dios ni mancha lampi no vayan casa, kaila amundo pi causa y naikama. Dios manta quizá ya pay chaynita, lunas mauriyasya, salvación manta. Dios manta quizá ya pay chaynita, luna mauriyasya, salvación manta. Espíritu Santo, pusawasunche, Señor pacharampi anghanan. Espíritu Santo, pusawasunche, Señor pacharampi anghakunata. Dios manta quizá ya pay chaynita, lunas mauriyasya, salvación manta. Dios manta quizá ya pay chaynita, lunas mauriyasya, salvación manta. Muy buenos días, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes con la gracia y paz del Señor. Me es un gusto y un placer poderme dirigir a ustedes por este medio. Así es la misericordia del Señor, hermanos. Y permítanme poder, antes de poder entrar a este tiempo de oración, poder compartir un versículo de la palabra del Señor. Y en el lugar donde estén, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la carta 1 Timoteo, Nuevo Testamento, en el capítulo versículo 8. La palabra del Señor dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bueno, es un llamado, hermanos, así como la palabra del Señor dice, a que estemos orando siempre, en todo momento, cada uno de nosotros, ya que nuevamente estamos atravesando, sigue esta pandemia, y que nos imposibilita poder reunirnos en la iglesia, los días domingos como teníamos por costumbre. Pero aún así, con la gracia del Señor, estamos optando por reunirnos los días sábados, y eso cada uno de ustedes, hermanos, invitarles siempre, que nos estamos uniendo. Y también saludarles por este medio, no solamente a nuestros hermanos en Cristo aquí de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, sino también los hermanos de La Paz, de la Iglesia Nueva de Jerusalén, nuestros hermanos de Oruro, que siempre estamos orando por ellos. También, por nuestro hermano Reinaldo allá en Venezuela, y nuestros diferentes pastores
que por la gracia del Señor hemos tenido el gusto de poder conocer, ¿no? Tanto nuestro hermano César, nuestro hermano Héctor, nuestro pastor Mauricio, ¿no? Y otros pastores más. Bueno, hermanos, allí en el lugar donde están, vamos a entrar a este momento de oración, y quisiera que podamos inclinar nuestros rostros. Oremos, hermanos. Amadísimo Señor, gracias, Señor, te doy por este tiempo que tú nos das, aún, Señor, viviendo esta pandemia. Señor, tú pones estos medios como el internet, las redes sociales, para que tu palabra, Señor, siga siendo predicada. Gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, por cada hermano, por cada miembro, por cada liderazgo. Señor, así es tu poder, así es, Señor, tu soberanía. Gracias, Señor, porque aún, Señor, tú nos das vida, Señor, para poder alabarte, para poder aprender más de tu palabra, también cantarte, Señor. Todo, Señor, para poder glorificarte. Entiendo, Señor, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, tu palabra siempre ha estado ahí por diferentes medios, Señor, que tú has puesto. Y hoy en esta mañana, Señor, te pido que nos permitas estar en comunión contigo, con mis hermanos, ahí en el lugar donde ellos se encuentren. Podamos orar, podamos pedirte, Señor. Tanta necesidad que hay, Señor, no solamente en la iglesia, sino alrededor del mundo, con diferentes hermanos, pastores, misioneros, que van llevando, Señor, tu palabra. En esta mañana, Señor, quiero orar primeramente por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Señor, que todo este tiempo que hemos estado, tú has estado, Señor, fortaleciendo a cada pastor, a cada anciano, a cada diácono, enseñándonos siempre, Señor, nuestros roles. Gracias, Señor, por la misericordia tuya. Y, Señor, te pido, Señor, que sigas fortaleciendo a nuestros pastores con la palabra, exhortándolos, Señor, con sabiduría, para que ellos puedan predicar, Señor, en la iglesia. También, Señor, por nuestros ancianos, Señor, líderes espirituales dentro de la iglesia. Señor, seas tú cuidando, Señor, protegiendo sus vidas, y también, Señor, llenándoles de sabiduría con la palabra. También así en nuestros hermanos diáconos. Sabemos que es difícil, Señor, esa tarea de poder estar con la administración de la iglesia, pero, Señor, tú pones en nuestro corazón ese deseo de poder servirte, Señor, y aprender más de ti, y poder realizar, Señor, los deberes como diácono dentro de la iglesia. Gracias, Señor, te pido por cada uno de nuestros diáconos de la iglesia. Así también oramos por los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Señor, tú has puesto líderes en cada uno de los ministerios, y, Señor, solamente te ruego que sigas dando, Señor, esa fortaleza, esa sabiduría, para que ellos, Señor, cada hermano, hermana, puedan seguir llevando conforme a lo que dice tu palabra, Señor, conforme a tu obediencia, puedan seguir enseñando y llevando, Señor, los diferentes ministerios. Así también, Señor, oramos por nuestro hermano Reinaldo, que se encuentra allá en Venezuela. Señor, tú has puesto ese hombre para que nosotros, Señor, podamos conocerle, Señor, y que tú puedas hacer tu obra allá en otro país. Señor, te pido que todas las cosas, Señor, que se está realizando en la iglesia, los objetivos, Señor, nuestras metas que tenemos, que no nos desviemos, Señor, de tus sendas, que no nos desviemos, Señor, de tu camino. Te pido, Señor, no solamente para el ministerio que va a levantar nuestro hermano Reinaldo, sino también oramos por su familia, Señor, por su esposa y por sus hijos, Señor.
También, Señor, oramos por la personalidad jurídica de la iglesia. Señor, estamos en un lugar donde tú has provisto, Señor. Un lugar en el cual, Señor, tú nos acogiste. Un lugar donde, Señor, podamos alabarte. Un lugar donde podamos glorificar tu nombre. Y, Señor, solamente en tus manos encomiendo ese lugar, ese terreno. Y también, ¿no?, la personalidad jurídica, Señor, que tú nos acabas. Pues, Señor, tú estás proveyendo a la iglesia. Gracias, Señor. También oramos, Señor, por nuestros gobernantes, nuestras autoridades. Señor, que tú sabemos, Señor, y entendemos que tú eres el que pone autoridades, Señor, en el lugar, en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos como cristianos. Pero, Señor, que espero que tú le des, Señor, sabiduría y que ellos, Señor, puedan gobernar, Señor, una autoridad siempre, siempre, Señor, protegiendo, Señor, tus designios bíblicos. Eso es lo único, Señor, que nosotros como creyentes te pedimos, Señor. También, Señor, en esta mañana quiero orar por mis hermanos, por cada uno de ellos. Tenemos hermanos, Señor, que son transportistas, que viajan todo el tiempo, Señor. Esa es la fuente de trabajo que tú les diste, Señor, y te pido, Señor, por ellos. Muchas veces, Señor, están días, Señor, lejos de su familia. Pero, Señor, te pido que tú les protejas, les cuides, y en el lugar donde estén, Señor, ellos puedan orar, Señor. Y también así te pido por cada uno de sus familias, sus hogares, Señor, que tú los protejas y los cuides, Señor, a cada uno de ellos. También por nuestros hermanos ya ancianos de la iglesia, mayores de edad. Señor, solamente tú provee salud, Señor, hasta el momento en que tú decidas llevártelos a tu presencia. También, Señor, oramos por cada miembro, Señor, de la iglesia, por cada niño, cada joven. Señor, seas tú proveyendo, Señor, no solamente lo que nosotros queremos, Señor, un alimento espiritual, también, Señor, lo material, Señor. Hay muchos jóvenes, Señor, que están estudiando, niños, Señor. Seas, Señor, tú protegiéndoles en cada momento y en cada lugar, cada uno de ellos. Señor, también agradecerte, no solamente por todas las cosas, Señor, que tú provees en la iglesia, sino porque a pesar, Señor, de todas las cosas, de los pecadores, Señor, que nosotros somos, tú estás allí, Señor, para disciplinarnos, para enseñarnos. Y, Señor, gracias por fijarte en nosotros, Señor. Gracias, te agradezco, Señor, en el nombre de amado Jesús, todo este tiempo, en el nombre de amado Jesús. Amén. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre, mi Señor. Me guía
Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder reencontrarnos otra vez a través de estos medios para examinar, aprender a los pies del Señor su palabra. Vamos a ir al libro de 1 Pedro, a esta epístola que hemos estado estudiando, el capítulo 2, versículo 4 al 8. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a continuar con la segunda parte de esto que he titulado Acercándose a la piedra viva. Vamos a dar lectura los versículos 4 al 8 de 1 Pedro capítulo 2. Dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Oh bendito Rey soberano, te pedimos que puedas abrir nuestros ojos para entender, para comprender, para amar, para atesorar tu palabra. Oh Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que puedas salvar hoy a aquellos que aún no te conocen y que están escuchando a través de estos medios tu palabra. Sea tu Hijo glorificado, sea Jesucristo visto como esa piedra fundamental, esa simiente, Señor, inconmovible. Podamos nosotros glorificarlo y amarlo con todo nuestro corazón. Y también, Señor, poder contemplar el gran valor que tiene para ti la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cierto hombre en una ocasión naufragaba por muchas horas en el mar. En una tempestad su barco se había destrozado y el hombre había caído al mar y estaba en una turbulencia tremenda. Muchas horas después de haber naufragado, el hombre mira a una roca en medio de esta tempestad y se aferra a ella con todas sus fuerzas. Muchas horas después vienen algunos periodistas para poder entrevistar a este hombre y le preguntan: ¿tenías miedo en medio de la tempestad? ¿Tú temblabas?, le decía. Y cierto marinero dijo: sí, yo temblaba, y temblaba bastante, pero la piedra no, y fue la piedra la que me salvó. Jesucristo se muestra en este pasaje como esa piedra fundamental, ese cimiento incorruptible, un cimiento que no puede ser destrozado. Y en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en una circunstancia tan agitada, tan turbulenta que está atravesando nuestra sociedad, no podemos confiar en un fundamento inestable. Necesitamos una piedra viva, una roca que sea firme, de fundamentos firmes. Y he aquí, nuestro Dios ha puesto en Sión una piedra angular, y todo aquel que deposite su confianza en esta piedra no será avergonzada. El domingo pasado hemos estado considerando lo que Dios opina de esta piedra viva de nuestro pasaje es Jesucristo. Y hemos visto que los hombres rechazan con sus fuerzas a esta piedra viva.
Pero a pesar del rechazo de los seres humanos, para Dios esta piedra es escogida y preciosa, es de mucho valor. Oh, qué gran bendición, qué bienaventuranza todo aquel hombre que haya puesto sus pies sobre esta roca, sobre esta piedra. En el día de hoy voy a enfocarme, hermanos, en los versículos 5 y 7, 5 y 7 al 8. Vamos a ver esos tres pasajes donde vamos a poder contemplar dos cosas acerca del tema de la piedra viva. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de aquellos que se acercan a esta piedra viva para quedarse en ella. Esa palabra que ustedes ven en sus Biblias en el versículo 4, acercándoos, da la idea de una persona que se acerca a un lugar para quedarse en ella, para habitar en ella. Y esa palabra que Pedro utiliza, esta palabra acercándoos, no es un imperativo, no es una orden, es una realidad que sucede en la vida de la iglesia, en la vida de un cristiano. La NBI traduce esa palabra acercándoos como al acercarse a Él, como si fuese una realidad, y es una realidad. Por otro lado, hermanos, vamos a ver las consecuencias no solo de los que se acercan a Jesús, a la piedra viva, sino también las consecuencias lamentables que tendrán que asumir aquellos que han rechazado con sus fuerzas a esta piedra viva. Entonces vamos a ver dos cosas: la iglesia y la piedra viva, y los incrédulos y la piedra viva. Vayamos en primer lugar, hermanos, a ver lo que Pedro nos dice acerca de la iglesia y la piedra viva. Versículo 5, acompáñenme con sus Biblias. Dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Quiénes éramos antes de acercarnos a Jesús? Antes de venir a Él en arrepentimiento y fe. Nosotros éramos piedras de condenación. Nosotros éramos piedras que debían de ser despedazadas por la ira de Dios. Nosotros éramos piedras que tenían un lugar preparado en el infierno. Pero por la gracia de Dios, el Padre decidió elegirnos. Eso es lo que Pedro nos ha estado recordando en este epístola, en el capítulo 1, versículo 2. Hemos sido elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo para unirnos a Cristo, para ser lavados con la sangre de Jesucristo. Y esa unión que hemos tenido con Cristo, hermanos, en esa unión ha sucedido un efecto, ha pasado algo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que ahora nosotros, que éramos piedras muertas, hemos llegado a ser piedras vivas. Como alguien decía, Jesucristo nos ha dado de su vida. En cuanto hemos sido librados de la muerte por Él y por su sacrificio, ahora como iglesia nos hemos convertido en un montón de piedras que profesan la vida de Cristo. Ahora, no solamente Pedro nos dice que somos piedras vivas, que nos hemos convertido en piedras vivas y que en un sentido llevamos la vida de Cristo en nuestra unión, sino que también Pedro nos muestra el propósito que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen con nosotros como piedras vivas. ¿Qué quiere hacer Dios con ese montón de piedras vivas llamada la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Pedro nos dice que Dios en Cristo Jesús nos ha hecho piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo, es la casa espiritual de Dios. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? ¿Qué implica esto?
Al menos hay 3 cosas que implica el hecho de ser casa de Dios, morada de Dios. En primer lugar, Pedro está diciendo que somos piedras vivas para ser edificados como casa de Dios. Pedro nos está diciendo que la casa de Dios, que en el Antiguo Testamento era un montón de ladrillos como ven aquí, o piedras como ven aquí, en el Antiguo Testamento, ahora el Señor ha querido hacer una nueva casa. El Señor ya no quiere habitar en templos hechos de manos humanas. El Señor ya no quiere morar en construcciones humanas. Ahora el Señor mora en una casa espiritual hecha de piedras vivas. En otras palabras, nosotros hemos llegado a ser el templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios en esta tierra. Pablo decía a Timoteo en su carta en 1 Timoteo 3:15, Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la iglesia, no nos referimos a un conjunto de ladrillos y a un conjunto de piedras que ven aquí. Esto no es la iglesia, esto no es el templo del Señor. No, hermanos, hay un grave error cuando nosotros pensamos de esa manera en este lugar, y genera muchas dificultades, muchos problemas. Por causa de que el cristiano ha pensado en ocasiones que este lugar es la casa de Dios, que este lugar es el templo de Dios, el cristiano, las iglesias se han convertido en materialistas, en iglesias sin consagración. Hoy en día vemos iglesias que tienen una edificación grande. Han invertido muchas cosas en cuanto al edificio que iban a construir, pero han descuidado su vida de santidad. Allá adentro ellos se tratan como perros y gatos. No hay amor, no hay santidad, no hay pureza. Las familias destruidas, pero han invertido mucho dinero en construir grandes infraestructuras, grandes edificios. Otros incluso se hacen problemas de cosas materiales aún dentro de la iglesia, dentro de la comunión de los santos. ¿De qué sirve, hermanos, tener un lugar grande, un lugar hermoso, cuando como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos actuando conforme a su voluntad? La iglesia, la casa de Dios, el templo de Dios, somos cada uno de nosotros. Para algunos, el hecho de venir a este lugar y ver que este lugar, la infraestructura y la casa de Dios, piensan en un sentido que, bueno, el domingo voy a la iglesia, asisto a la iglesia, me consagro en la iglesia, pero el resto de la semana hago de mi vida lo que quiera. ¿No sabéis, dijo Pablo, que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Hermanos, Dios mora en nuestros corazones. Nosotros somos la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. Así que no importa si tenemos un gran edificio, una gran infraestructura, que es lo que anhelamos con todo nuestro corazón, hermanos, y anhelamos tener eso, y no es pecaminoso, podemos tener un gran edificio, pero no importa si tenemos eso o no tenemos eso, nosotros seguimos siendo la casa de Dios, el templo, la morada del Espíritu de Cristo en nosotros. Eso es lo primero que implica el hecho de ser casa de Dios. En segundo lugar, Pedro no solamente nos enseña en este pasaje que nosotros somos la casa de Dios, sino también nos dice que Cristo es el arquitecto y el albañil que edifica a su iglesia.
Veamos el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esa palabra sed edificados parece también denotar una acción que nosotros tenemos que hacer, sed edificados. Pero sería una total contradicción, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a edificarnos a nosotros mismos? ¿Cómo una piedra puede edificar una casa? La piedra necesita de un albañil o un arquitecto para operar, para funcionar. Ella no puede funcionar por sí misma. Lo que Pedro está diciendo es que hay un dueño, hay un arquitecto, hay un diseñador y un diseño para esa iglesia. Y ese diseñador y ese diseño le compete únicamente a Jesucristo. La versión de la NBI y la Biblia de las Américas traduce esa palabra sed edificados como ustedes son edificados. Ustedes son edificados. En otras palabras, el verbo está en voz pasiva y parece ser en el contexto que el verbo está en un modo indicativo. Déjame explicarte esto, hermano. Lo que Pedro está diciendo es que nosotros no hacemos la acción de edificar, sino es alguien que nos edifica, es alguien que opera en favor de nosotros realmente. Nadie en esta tierra puede construir la iglesia, hermanos. Nadie. Alguien en una ocasión me decía: pastor, ¿y cuándo vamos a construir la iglesia? Yo le decía: nunca. Nunca vamos a construir la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la que la construimos. La iglesia tiene un edificador, tiene alguien quien está al mando de esta obra, y es Jesucristo. Los hombres pueden hacer obras arquitectónicas majestuosas. Los hombres pueden hacer torres que se vean desde el cielo, desde las nubes. Los hombres pueden hacer túneles en lo más profundo de la tierra. Los hombres pueden construir y edificar castillos inmensos, pero ningún mortal, ningún hombre puede edificar a la iglesia. ¿Por qué no pueden edificar? Porque la iglesia, hermanos, tiene su origen, y su origen no es terrenal. Aunque la iglesia esté en esta tierra y la podemos ver, la iglesia tiene un origen celestial. La iglesia ha venido a ser en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. La iglesia está en el corazón mismo de Dios antes de que todo esto haya sido creado, hermanos. De tal manera es solamente Dios y únicamente Él el que puede edificar, el que puede levantar a su iglesia de la forma como Él quiera. Con razón Jesús decía en Mateo 16:18, cuando se acuerdan de ese verso, decía: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es el que alinea la iglesia, el que dice bajo qué visión y misión va a ir su iglesia, y Él es también el que coloca cada piedra viva en el lugar donde le corresponde. Cristo es el arquitecto y el albañil, por así decirlo, de la iglesia. Oh, hermanos, esto es consolador para nosotros, muy consolador para nosotros, porque no estamos en cualquier manos. No estamos en las manos de los pastores. Nosotros como pastores y líderes no tenemos ningún derecho de poder decidir según nuestra voluntad lo que se debe o no se debe hacer. Nosotros simplemente somos esos heraldos, esos portavoces de nuestro arquitecto, de la cabeza del ángulo, de la piedra angular del edificio, que es Cristo mismo. Ay de aquel que quiera adueñarse y enseñorearse de la iglesia.
solamente Cristo es el que la edifica. Pero no solamente este pasaje nos muestra que nosotros hemos llegado a ser casa de Dios y que Cristo es el que nos está edificando, sino que también Pedro nos dice de una forma implícita que es absurdo pensar en una piedra sola, hermanos. Es absurdo, es una tontería pensar en una piedra individual. Las piedras encuentran su sentido y su forma cuando son colocadas en un conjunto de piedras para formar una edificación. Ahí la piedra cobra sentido. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que no puede haber cristianismo sin iglesia. Al momento en el que hemos sido unidos a Cristo, unidos a la piedra viva que es Cristo, Cristo también nos ha unido como arquitecto a otras piedras vivas para formar esa casa espiritual de nuestro Dios. En otras palabras, estamos unidos a Cristo y estamos unidos entre hermanos, entre pueblo de Dios, entre piedras vivas. ¿Cuántos de ustedes pueden ver las piedras que están acá atrás, hermanos? Y pueden ver la unidad de estas piedras. Estas piedras, si son individuales, si están solitas por ahí, no tiene sentido. Pero cuando las ponemos de una forma uniforme y las unimos entre sí, forman algo estéticamente hermoso. Esa es la iglesia verdadera. Un cristiano verdadero no es aquel que solamente ama a Cristo, sino también es una persona que ama a la iglesia que Cristo compró. No puede haber una persona que se llame cristiano y nunca vaya a la iglesia o nunca quiera ir a congregarse en una iglesia local e involucrarse en ella. Decía William Barclay hablando de esto: está claro que esto quiere decir que cristianismo es comunidad. El cristiano individual encuentra su verdadero lugar solo cuando es edificado en un edificio. La religión solitaria queda descartada, dice él, como una imposibilidad. Es imposible ser cristiano individual. No hay llanero solitario, hermanos, en estas piedras vivas. No hay aquí una persona que diga: yo soy cristiano, pero no me gusta relacionarme con los cristianos porque son hipócritas. No solamente es imposible, sino es una total contradicción. Es una total contradicción. Cranfield decía en una ocasión: los francotiradores cristianos que quieren ser cristianos, pero que se consideran por encima de eso, de pertenecer a una iglesia visible en la tierra, cualquiera de sus formas, son sencillamente una contradicción en términos. ¿Cómo puedes amar a Cristo y no amar a su iglesia? ¿Cómo puedes decir: es que yo he creído en Cristo en mi corazón, pero prefiero abstenerme de relacionarme o responsabilizarme con una iglesia local? ¿Cómo puedes decir eso? Si lo que más ama a Cristo es su iglesia. No, hermanos. La iglesia es una comunidad. La iglesia es un conjunto de personas que han sido unidos a una familia. Y ese ha sido el propósito por la cual el Señor nos ha elegido y nos ha hecho piedras vivas, no para que andemos solos como francotiradores ahí por el mundo, sino nos ha hecho soldados, que nos ha metido en una milicia que pertenece a un conjunto de soldados que están luchando al igual que Él. Hay una historia muy famosa acerca de Esparta. Un rey espartano presumía de las murallas de Esparta ante un rey que lo visitaba, y cuenta la historia que este miró por todas partes, el rey que visitaba a este famoso rey de Esparta, y no vio, dice, ninguna señal de murallas, y le dijo al rey espartano: ¿dónde están esas murallas de las que tanto presumes? Su anfitrión
el rey Esparta le señaló sus guardaespaldas, una tropa estupenda de soldados, y dijo: estos son las murallas de Esparta, cada soldado una piedra. Hermanos, todos nosotros estamos llamados a incorporarnos dentro de la comunidad de los santos. El Señor nos ha dado la salvación con el propósito de que pertenezcamos a esa casa espiritual y que nos unamos, involucremos en medio de esas piedras vivas que han sido salvadas al igual que nosotros. La iglesia no es un conjunto de hombres que están jugando el partido mientras otros están de espectadores. La iglesia no consiste en 22 hombres que se están desgastando ahí en la cancha y trabajando, mientras 22,000 espectadores están mirando a ver quién se equivoca, a ver quién hace lo correcto, a ver quién falla. No, la iglesia es un conjunto de hombres que han sido salvados con la sangre de Jesucristo y que se han incorporado, se han unido conjuntamente a otras piedras para conformar esa casa espiritual. Así que lo que nos enseña este pasaje es que no puede haber cristianismo individual. Es por eso, hermanos, que podemos decir como el apóstol Pablo: cuánto anhelo volver a reuniros, cuánto anhelo volver a verlos. No es suficiente a través de esas pantallas, mis hermanos. No es suficiente esto que estamos haciendo. Necesitamos la comunión, necesitamos la confraternidad. De hecho, el apóstol Pedro en el capítulo 1 versículo 22 nos ha dicho que hemos sido purificados, que nuestras almas han sido lavadas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido. Y Pedro nos dijo: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Probablemente tú no puedas amar perfectamente a una persona, pero tú puedes amar sinceramente a ella. Probablemente no sea perfecto tu integración a la iglesia, pero puede ser muy sincero. Dios no quiere que estés solo. Dios no te ha salvado para que vayas por el mundo en tu soledad. Dios quiere que te involucres conjuntamente otras piedras en una iglesia local. No solamente somos la nueva casa de Dios, sino que también Pedro va mucho más allá y nos dice que la iglesia es ahora el nuevo sacerdocio. El nuevo sacerdocio. Vayamos a leer versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdocio era un conjunto de personas en el Antiguo Testamento que tenían acceso a la presencia de Dios para servirle y para presentarse de parte del pueblo a Dios. Déjeme explicarle lo que acabo de decir. Un profeta era alguien que venía de parte de Dios delante del pueblo. O sea, era una persona que había sido enviada por Dios para comunicar un mensaje al pueblo. Por eso decimos que el profeta es una persona que ha venido de parte de Dios para presentarse delante de los hombres. Pero un sacerdote no. Un sacerdote es todo lo contrario. Un sacerdote es una persona que venía a Dios de parte del pueblo. Es alguien que representaba al pueblo y se presentaba delante de Dios. Este grupo de sacerdotes, estas personas, tenían el privilegio de entrar al lugar santísimo y acceder a la mismísima presencia de Dios.
Esto implicaba, hermanos, que todas estas personas, los hombres, dependían enteramente de los sacerdotes para acercarse, para tener acceso al trono del Señor. Pero eso ya no es así. Ya no más. Lo que Pedro está diciéndonos es que ahora, por medio de Jesucristo, cada uno de nosotros hemos llegado a ser ese sacerdocio santo. Todos nosotros somos el real sacerdocio del Señor. En el versículo 9 del capítulo 2, Pedro va a declarar contundentemente esta verdad. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no es necesario, hermanos, ya no es necesario de sacerdotes. Ya no necesitamos de esa casta de hombres privilegiados, porque ahora nosotros tenemos ese privilegio. A diferencia de los judíos y de los católicos romanos, que hasta el día de hoy, cuando usted va a una iglesia católica romana, va a ver que hay un sacerdote allí y que los fieles necesitan acercarse al sacerdote para rendir cuentas y que el sacerdote interceda. En otras palabras, el sacerdote pueda ir ante Dios, pueda bendecir sus vidas de estos a Dios. Pero ahora ya no es necesario esto, porque todos nosotros, cada uno de las piedras vivas, hemos llegado a ser esos sacerdotes. Y ahora podemos entrar al lugar santísimo con toda disponibilidad. Las puertas están abiertas. John Piper decía: todos nosotros, pastores y laicos, somos sacerdotes de esta nueva casa espiritual. Nuestro privilegio como sacerdotes es que podemos acercarnos a Dios con sacrificios espirituales. La iglesia ha reemplazado el templo del Antiguo Testamento. Cristo ha reemplazado el altar de la expiación y los creyentes hemos reemplazado a los sacerdotes. Ahora yo te pregunto: ¿para qué Dios te ha hecho sacerdote o sacerdotisa, hermana? ¿Para qué? Leamos versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué hemos sido sacerdotes? Para ofrecer sacrificios al Señor. Ahora, estos sacrificios no son sacrificios por nuestros pecados. Nosotros no tenemos por qué hacer sacrificios expiatorios para el perdón de nuestros pecados. No, hermanos, esto lo ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. De hecho, Pedro nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 18 al 22, que Cristo ha sido degollado, ha sido despedazado para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Él ha sido nuestra expiación. El Padre en Él ha descargado la ira, y gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido perdonados. Así que, hermanos, ya nuestros pecados han sido saldados. Ya no debemos nada a Dios. Por eso es una completa blasfemia. Es una blasfemia, hermano, delante de Dios, que aún en Israel se ofrezcan animales como expiación por el pecado del hombre. Es una ofensa para Dios, hermano, que uno se arrodille como hacen en agosto las personas. Es una ofensa, amigo y amiga, para el Dios de la gloria, que uno se arrodille y gaste horas y horas allí sacrificándose para que el Señor pueda perdonar sus pecados. Es una blasfemia. Es decir a Jesús: Jesús, tú no eres suficiente para mí. Es decirle a Jesús: Jesús, tú no vales para mí. Tu obra que has hecho en la cruz no es suficiente. Pero saben, hermanos, algunos en la iglesia, en la comunidad de la fe, aún tienden a actuar de la misma manera.
hace una persona cuando peca? ¿Qué haces cuando pecas, hermano, cuando pecamos? Se ve tanto esto en las iglesias que cuando uno peca o está en pecado, empieza entonces a venir temprano a la iglesia, empieza entonces a limpiar a la iglesia, cosa que no hacía antes, empieza a qué, hermanos, empieza a venir a las conferencias, empieza a hacer un montón de obras, un montón de sacrificios para que Dios le absuelva de sus pecados, para que esos pecados no sean recordados. Entonces esa persona hace todo lo posible, o bien esa persona se aparta del Señor, ya no quiere más estar en los caminos del Señor. Y aún eso, hermanos, es una blasfemia. No necesitas tú hacer eso. Los sacrificios que el Señor te pide como sacerdote no son sacrificios para el perdón de tus pecados, hermanos. Tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, y lo único que tú tienes que hacer es confesarlos y venir al Señor en arrepentimiento y fe, reconociendo lo que tú has hecho, nada más. Y el Padre en Cristo Jesús te perdonará. Entonces, ¿cuáles son estos sacrificios? Obviamente, hermanos, en la epístola de 1 Pedro no los vamos a encontrar, pero sí vamos a ver en todo el consejo de Dios, en todas las escrituras. Y simplemente quiero limitarme a 3 sacrificios. 3 sacrificios que tú puedes hacer espirituales. ¿Cómo yo puedo sacrificarme? ¿Cómo puedo hacer de mi vida ese sacrificio para Dios agradable? Bueno, hermanos, el primer sacrificio es el sacrificio del cuerpo. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, 1. Sacrificio de mi cuerpo. Es el primer sacrificio que puedes hacer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos presentar un sacrificio a Dios por nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Ahora, uno se preguntará, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, hermano, ¿qué es presentar un sacrificio del cuerpo? ¿Cómo yo puedo sacrificarme en cuerpo delante de Dios? Nos sacrificamos en cuerpo cuando nos abstenemos de pecar delante de Dios con nuestro cuerpo. Un sacrificio del cuerpo delante de Dios es cuando tú tienes la tentación de codiciar la mujer de tu prójimo, cuando tú tienes la tentación de mirar pornografía, cuando tú tienes la tentación de mirar a una mujer que no le agrada al Señor, pero tú dices dentro de ti, yo no lo voy a hacer, mis ojos están puestos en Cristo, he sido lavado con su sangre y no voy a pecar. Estás presentándote como sacrificio vivo de tu cuerpo al Señor cuando, hermana, decides voluntariamente no murmurar, utilizar tus labios para hablar palabras de gracia en vez de palabras de destrucción, en vez de palabras que martirizan, en vez de palabras de queja. Estás sacrificando tu cuerpo, estás presentando tu cuerpo como sacrificio vivo, hermano, hermana, cuando tú los domingos y todos los días de reposo decides voluntariamente con todo tu cuerpo venir a la casa del Señor y presentarte aquí delante de Dios y darle honra y gloria a Él y alabar su nombre y agradecerle por todo lo que ha hecho. Eso es un sacrificio del cuerpo. Es un sacrificio del cuerpo cuando tú oras y oras al Señor, decides inclinar tus rodillas en dependencia del Espíritu Santo. Todo eso es sacrificio del cuerpo. Pues eso es lo que Pedro está diciendo. Somos sacerdotes para mostrar y manifestar esos sacrificios que le agradan al Señor. Pero no solamente tenemos el sacrificio de nuestros cuerpos, sino también Hebreos capítulo 13, 15 nos muestra el sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15, vayamos allá, hermanos. Hebreos 13, 15.
Dice la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Si hay algo que al Señor le complace, que el Señor se deleita, hermano, es cuando su iglesia, su pueblo, sus sacerdotes muestran sacrificio de alabanza, cantan al Señor. Dice el versículo 15: dan fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es un sacrificio, hermano. Cuando tú cantas a Dios, cuando tú entonas un cántico a viva voz, estás dando un sacrificio de alabanza. Estás confesando con tus labios quién es Dios, y eso a Él le agrada. Puedes sacrificarte, puedes mostrar esos sacrificios también a Dios. Y en tercer lugar, el sacrificio de amor. Sacrificio de amor. A veces el amor aparentemente parece ser algo místico, pero no, el amor es real. Y una de las maneras en la que mostramos amor a Cristo, amor a su nombre, es cuando nos despojamos de nuestros bienes para ayudar a los que más lo necesitan. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice la palabra del Señor: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, no es normal que una persona sea avaro. El Señor no te ha bendecido para que tú seas un hombre o una mujer mezquina. Dios nos ha bendecido para que aprendamos a dar. Cuanto más Dios nos bendice, más tenemos la responsabilidad de dar. En el Antiguo Testamento el Señor les había recordado al pueblo de Israel a no descuidar a las viudas, a los huérfanos ni a los levitas. En otras palabras, en proveer provisión material con sus bienes, ayudar a los más necesitados, extender la mano a esas personas que más lo necesitan. El apóstol Pablo en la carta de Filipenses capítulo 4 versículo 18 diría que los hermanos de Filipenses fueron más dadivosos que otras iglesias, porque cuando el apóstol Pablo más lo necesitaba, ellos le habían dado. El hecho de que una persona dé una ofrenda o un diezmo es un sacrificio para el Señor. Es un sacrificio, y de esos sacrificios el Señor se agrada. Al Señor le complace, Él se satisface. Esos son los sacrificios agradables al Señor que 1 Pedro menciona. Hermano, tú estás mostrando sacrificio en tu cuerpo. ¿Estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo al Señor? Hermano, tú estás cantando al Señor, mostrando sacrificios de alabanza. ¿Cómo está tu dádiva? ¿Cómo está tu ayuda al prójimo? ¿Cómo está tu amor al hermano? ¿Cómo está tu ofrenda al Señor? ¿Cómo está tu diezmo al Señor? ¿Cómo está todas esas cosas que son importantes para el sacrificio? De eso está hablando Pedro. Esos son sacrificios agradables al Señor. Y uno diría: hermano, no soy perfecto, y muchas de estas cosas lamentablemente no les he hecho a la perfección. He fallado en mi vida. Oh, pero bendita gracia. Porque sabes, hermano, todos estos sacrificios, aunque no sean perfectos, Dios los recibe únicamente por medio de Jesucristo. Por eso dice Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de la obra del Señor Jesucristo.
como un buen pastor decía, nuestro Señor Jesucristo perfecciona nuestros viles trapos de sacrificio. Por último, hermanos, hemos visto que el Señor es precioso para nosotros. Oh, cuánta gracia Él ha tenido con nosotros al hacernos su pueblo. Él nos ha unido a Cristo, nos ha introducido a la familia del Señor para hacer esa casa espiritual, nos ha hecho un sacerdocio santo para presentar sacrificios de alabanza a Él. Por eso decimos que Él es precioso para nosotros, de alto valor. Oh, no hay otro como Él. Pero qué lamentable, qué triste es aquella persona que rechaza esta piedra viva. Y esto me lleva a mi último encabezado: los incrédulos y la piedra viva. Leamos el versículo 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuál es el mensaje para los incrédulos? ¿Cuál es el mensaje para ti, amigo y amiga, que nos escuchas en este momento a través de estos medios? Y hermanos también de la iglesia bíblica, Palabra de Gracia, porque recordemos, Pedro está escribiendo a un conjunto de creyentes que están sufriendo en Asia Menor. Pues, hermanos, lo que el Señor está diciendo en este pasaje es que deben saber todos de que ese Cristo, quien fue rechazado, Dios lo ha hecho amo, dueño, Señor, cabeza del ángulo. En Cristo Dios muestra toda su plenitud. En Cristo Dios ha mostrado todo su poder. En Cristo Dios ha mostrado todo su reino. Cristo es la cabeza del ángulo. Los hombres siempre han querido salirse con la suya. Los líderes judíos optaron por no creer en Cristo, lo rechazaron, lo clavaron en la cruz, lo mataron, y con eso pensaron que se habían librado de Cristo. Pero Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Lo resucitó, hermanos. Y no solo lo resucitó, sino que le dio todo el dominio, todo el poder y la gloria. El Señor lo escogió, como vimos el domingo pasado, como rey de este mundo, para que toda rodilla se postre ante Él y declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que debes saber, amigo y amiga, es que al que tú estás rechazando, Dios lo ha aceptado, lo ha escogido como piedra angular, como cabeza, como fundamento de su iglesia. Y no solamente eso, sino que también debes saber que esta piedra, así como es una piedra viva, también es una piedra de tropiezo. Con esta piedra no se juega. Con esta piedra no se juega, hermano, hermana. Esta es la piedra escogida por Dios. Y si tú no crees en Él, si tú no optas por confiar y depositar toda tu fe en Él, entonces tendrás que estrellarte con esta piedra.
Y es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pedro. Te tropezarás con esta piedra. Y no solo te tropezarás con esta piedra, sino que caerás. Caerás una y otra vez. Es una roca que hace caer. No, hermanos. Jugar con Jesús es jugar con fuego. En ocasiones Jesús decía: mejor era que ustedes no me conozcan, porque ahora que me conocen, mayor responsabilidad hay para ustedes. Amigo, amiga, aunque tú quieras deshacerte de esta piedra, aunque tú quieras ignorar esta piedra, aunque tú quieras hacer morir esta piedra con argumentos lógicos aparentemente, aunque tú quieras huir de esta piedra y hacer tu vida como se te plazca, no te preocupes. No te preocupes, el Señor rendirá cuentas y tarde o temprano tú te presentarás delante de Él y caerás. Caerás. Aparentemente estás sin preocupaciones, pero debes temblar. La ira de Dios está sobre todos aquellos que han rehusado creer en Jesús. Juan 3:36 decía que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, mas todo aquel que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Dios está airado contra todos aquellos que han rechazado a su Hijo, que hasta el día de hoy, aún entendiendo, aún comprendiendo la palabra, sabiendo que Él es el único Salvador, desisten con todas sus fuerzas obedecer al llamado del Señor. Por eso dice el versículo 8 que ellos tropiezan en la palabra porque son desobedientes, porque no obedecen. ¿Por qué no obedecen a la palabra? ¿Por qué desobedecen? Porque cuando uno habla con la palabra, uno es golpeado, uno es avergonzado, uno tiene que perder. Porque la palabra es como martillo, y en especial el Evangelio. Oh, hermanos, todos aquellos que no creen en Jesús tendrán su parte en el lago de fuego. Ellos tienen un destino preparado por Dios. Oh, yo te ruego, por favor, por las misericordias de Dios, que hoy, no mañana, hoy mismo reconozcas que necesitas de Cristo. Cristo está en tu mente y tú lo sabes. Y hasta el día que te mueras, amigo y amiga, hasta el día que partas de este mundo, morirás con la conciencia, sabiendo que había un Dios y que ha enviado a un hijo, a su único Hijo Jesucristo, pero que tú con tus fuerzas rehusaste creer. Con razón Hebreos capítulo 10 decía: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere, dice Hebreos, irresistiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrible caer en Dios sin Cristo. Dios vengará a su Hijo. Dios vengará a su Hijo y no quedará impune contra todos aquellos que han rechazado creer en Él. Por eso, amiga, amigo, yo te llamo con mucha urgencia, hoy, no mañana, hoy. Arrepiéntete, cree en Cristo, pon tu fe en Él, confía en sus promesas y sé salvo hoy. Huye de la ira venidera, huye de la ira venidera. El Señor traerá juicio a este mundo, y esa misma piedra que es viva,
esa misma piedra será la piedra en la que caerás. Esa misma piedra será con la que tú te estrellarás. Cree en Cristo. Solamente cree en Él. Por favor, por lo que más quieras. El Señor ha llamado a reconciliarnos. El Señor no quiere la perdición. El Señor no quiere la condenación. Él ama salvar. Por favor, ven a la piedra viva, acércate. Oh, hermanos, sé que para algunos esto puede sonar muy duro, pero es la verdad. Y es por ese motivo que nosotros tenemos que pregonar el Evangelio. Por eso, hermano, en esta tarde, para terminar, yo quiero simplemente hacerte dos preguntas. La primera pregunta que debemos hacernos después de haber escuchado esta palabra tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo estás ejerciendo, hermano, tu sacerdocio? ¿Cómo, hermana, estás ejerciendo tu sacerdocio delante de Dios? C.S. Lewis decía que todos servimos a Dios inevitablemente, pero hace una gran diferencia servir a Dios como Judas o servirle a Dios como Juan. Mi hermano, Dios quiere que tú le sirvas por lo que Él es. Dios no quiere que le sirvas por conveniencia. Judas estuvo con Cristo, escuchó las palabras de Cristo, estuvo entendiendo el mensaje. Judas estuvo sentándose al lado de Jesús, pero sus intereses personales eran mayor, eran mucho más de lo que Cristo representaba realmente en su vida. Sírvele con todo tu corazón al Señor. Dile que Él sea tu roca, tu redentor. Pídele al Señor que Él sea tu tesoro en tu corazón. Dile en oración que no hay otro como Él, que en Él has encontrado gozo, que en Él has encontrado salvación, que Él es tu amor, que Él es la gracia que ha llenado tu vida, que su ley, sus mandamientos es su sabiduría, que es tu bien mayor, tu necesidad. Oh, hermano, si hay algo de lo que debes estar agradecido en esta tierra, es que tienes una piedra viva y que no puedes sucumbir. Nunca sucumbirás en medio de la tempestad. No serás avergonzado. Pero ¿cómo está tu consagración delante de Dios? Por otro lado, quiero dirigirme a ti, amigo y amiga, que has escuchado este mensaje. Quiero llamarte una y otra vez a que ancles tu vida en Jesús, a que deposites tu fe en Él, para que no seas avergonzado. Nosotros estamos aquí para llamar a la gente a la reconciliación, para llamarte al arrepentimiento. Y mientras la iglesia existe en esta tierra, esa será su misión: predicar el glorioso evangelio. Cristo es la piedra viva. Acerquémonos a Él confiadamente. Vamos a orar. Oremos. Soberano Señor, no hay otro como tú. Padre, salva por favor a quienes tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Oh, salva, oh Señor, quebranta corazones de aquellos que aún están rechazando a tu escogido. Pero también edifica, fortalece, establece, conforta a tu iglesia, Padre. Oh, gracias, Señor,
porque tú eres la piedra viva. ¿Por qué te tenemos a ti? Somos los más bienaventurados. Somos los más privilegiados de esta tierra, Señor. Alabamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, después de haber escuchado la palabra de esta mañana, el sermón de esta mañana, vamos a cantar esta canción en agradecimiento a nuestro bendito Padre amado. Esta canción que dice: Señor, mi Redentor y Zoca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Cantemos, mis amados hermanos. Tú